Casa del Viaje y de Berenice Lozano, como es nuestra costumbre los martes y los jueves. Vamos a hacer un viaje. Ahora vamos a recorrer Andalucía, ese trozo de España tan sui generis, tan diferente a todo lo que es Europa, con un sabor tan peculiar, tan único, tan fuerte, y que tiene un vínculo muy estrecho con todo lo que es la América, ya que desde la ciudad de Sevilla es donde se hacían las contrataciones y donde salían las naves. Primero eran las carabelas, después los galeones que partían hacia el Nuevo Mundo y concretamente también, bueno, hacia Cuba y hacia la Nueva España y otras partes de América Española. Vamos a iniciar nuestro recorrido con la ciudad más antigua de, bueno, una de las ciudades más antiguas de Andalucía. Aquí nos vamos a encontrar con que entre muchas de estas ciudades se disputan la antigüedad. Incluso hay una de ellas, la ciudad de Úbeda, que reclama el título de la ciudad más antigua, no solo de España o de Andalucía, sino la ciudad más antigua de toda Europa. Realmente poder determinar la antigüedad de estas ciudades es una tarea de arqueólogos y de paleontólogos que no, vamos, no es de nuestra incumbencia, pero sí les puedo decir que una de las ciudades más antiguas de toda España es la ciudad de Cádiz. De hecho, fue un puerto fenicio, y tenemos este anillo en el Palacio del Obispado, en Cádiz, en la Casa del Obispado, este anillo fenicio que se ha encontrado entre otras reliquias que datan de más de 1000 años antes de Cristo. Cádiz también alega ser la ciudad más antigua de España, pero en toda la costa del Mediterráneo hay muchas ciudades de una antigüedad que se puede confundir unas con otras y es difícil determinarlas. A veces ya se descubre una que es muy antigua y pocos años después, con las nuevas técnicas, sobre todo con las dataciones del carbono 14, se descubre que hubo un yacimiento de ruinas o de presencia antes de los fenicios, de los pueblos celtíberos, que es más antigua todavía. En fin, esto, como les decía, no es tan importante, pero aquí tenemos una reliquia fenicia en la ciudad de Cádiz, y en este mismo palacio del obispado se ha encontrado este torso de bronce. Dicen que es del emperador romano. Vamos, no sabemos si es un emperador o un eh, general romano. Lo que sí se sabe es que esto más o menos tiene unos 2000 años antes de Cristo y es una de las tantas reliquias romanas que nos encontramos en Andalucía. Hablando de antigüedad, este árbol que ven aquí, que también le llaman es acebuche, que de hecho es un olivo, se dice que es el árbol más antiguo de Cádiz y por lo mismo el árbol más antiguo de España. Es un olivo que ahí le llaman acebuche, es un tipo de olivo más burdo, más primitivo, a orilla de una muralla medieval, pero es un símbolo. Se ha pretendido derribar la muralla y hacerle un monumento al olivo, pero pues no se han puesto de acuerdo y hasta donde yo estoy enterado, sigue la presencia de este árbol que a mí se me hace magnífico monumento
qué mejor monumento que un ser vivo, que un árbol de eh, de estos seres vivos hechos de tronco y de hojas que han acompañado al hombre a lo largo de siglos y siglos y siguen con nosotros, en el caso de los olivos, dándonos sus frutos y su aceite, ese maravilloso aceite del que también hay una rivalidad en cuál es el mejor aceite de oliva. Es una rivalidad que se discute entre españoles, cuyo aceite de oliva es extraordinario, entre los italianos, entre los franceses y entre los griegos. Y ahora también el aceite de oliva de Marruecos o de Argelia. En fin, no soy el indicado para decirles cuál es el mejor, pero el que produce España y Andalucía o Extremadura son maravillosos aceites de oliva. En las marismas de Cádiz, aquí tenemos una parvada de gaviotas. Esto ya lo están convirtiendo las marismas en un parque nacional de lo que es la costa de la Luz, toda la costa española que empieza desde la boca del río Guadiana, que es donde hace frontera España con Portugal, desde la frontera del Guadiana hasta Algeciras, en la península de Gibraltar. Toda esa parte se le llama la Costa de la Luz. A partir de Algeciras hacia el este ya se llama la Costa del Sol. Este es el puerto de Cádiz. Durante mucho tiempo fue uno de los puertos más importantes del Mediterráneo y de España. Ahora ya se lo ha comido, bueno, primero Barcelona, después Valencia. Y este es el puente de la Constitución. Es un puente que conmemora la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz fue proclamada en el año de 1812 en las famosas Cortes de Cádiz. Fue un instrumento legal creado, muy bien planeado, muy bien pensado, en el que se daba igualdad de trato tanto a la capital, es decir, a la península, es decir, España, como a todas las colonias españolas. Todas debían de tener la misma constitución. En este sentido, fue un documento muy avanzado. Muchos de los países que tenían colonias en el extranjero tenían una constitución, unas leyes para lo que es el país de origen, es decir, las leyes para Inglaterra y otras leyes para sus colonias. En España, en ese sentido, fue muy avanzado. Desgraciadamente, la Constitución de Cádiz, que además tenía otras características, era, le repito, muy avanzada, muy proclive a dar la igualdad, tanto de trato como de derechos y obligaciones, a todos los ciudadanos. No hacía distinciones. Y desgraciadamente, cuando regresa Fernando VII, que podemos considerarlo uno de los peores reyes de España, él quiso volver al absolutismo, porque además la Constitución de Cádiz tenía elementos que le limitaban el poder al rey. Sin embargo, al regresar Fernando VII y tomar nuevamente el trono después de la ocupación napoleónica en España, él abolió toda la Constitución de Cádiz y volvió al absolutismo. Fernando VII, que muchos consideran el peor rey que ha dado España. Bueno, este es el puente de la Constitución. Estos son los marisqueros que andan en las
las marismas, en estos cambios de la marea, que son muy leves en toda la región del Mediterráneo, pero andan atrapando crustáceos y otro tipo de moluscos para después cocinarlos como solo lo saben hacer en Cádiz o en Sanlúcar de Barrameda. Este es el ayuntamiento de la ciudad de Cádiz y esta es la Puerta de la Tierra, una de las puertas de la ciudad, con el torreón que tiene sus torretes de vigía. Y aquí está el Gran Teatro de Manuel de Falla. Manuel de Falla es un músico español, músico de música clásica, pero es, bueno, él es gaditano de la ciudad de Cádiz. Es el músico que compuso El Amor Brujo, otra obra que se llama Las noches en los jardines de España. Perdón. Y aquí estamos frente a la Catedral de Cádiz. Esta es la Catedral de Cádiz, la portada de la catedral, de un estilo renacentista. Esta es la Casa de las Cinco Torres. Y esta es la calle Ancha. En la actualidad ya es una calle peatonal, llena de tiendas, restaurantes. Y bueno, este es el monumento. Si se fijan en la fecha, 1812, es el monumento, el hemiciclo de la Constitución de Cádiz. Este cuerpo de leyes que desgraciadamente no operó en su momento. Este es el puente de la Constitución, la vista nocturna. Y bueno, estas vieiras, todos los mariscos, en general en España, son extraordinarios. De hecho, es el país que más consume marisco y pescado en el mundo per cápita. Allí estamos en una de las playas de la costa de la Luz. Esta se llama la playa bolonesa o playa de Bolonia. Y si seguimos hacia el norte, que es lo que vamos a dar ahorita un ciclo, saliendo de Cádiz, visitamos Ronda, que es donde estamos ahora. Aquí está el todo de Lidia, en la vieja plaza, frente a la vieja plaza de Ronda, que se supone, por lo menos ahí así lo predican, que ahí nació la tauromaquia, cosa que le discuten otras ciudades de España. Y de hecho la tauromaquia, si nos vamos hacia atrás, se puede remontar a Creta, ya desde los palacios de Knossos en Creta, estamos hablando de 2000 o 2500 años antes de Cristo, ya había la fiesta de toros. No mataban al toro, pero hacían suertes con los toros, como lo testimonian muchos murales antiguos. Y esto es quizá el monumento más característico de Ronda, es el Puente Nuevo. Es impresionante puente sobre la barranca del río Guadalabina.
Esta es la Catedral de Ronda y esta es la puerta de Almo... Perdón, espérenme un segundo. La puerta de Almocávar. Es una de las antiguas puertas árabes, pues Ronda fue una ciudad árabe, y es esta, junto con la puerta de la Sijara, una de las dos principales puertas de la ciudad de Ronda. Y otro de los monumentos muy importantes que hay que ver en Ronda es estas ruinas de los antiguos baños árabes. Afuera de Ronda nos encontramos, todavía más antiguo que las ruinas árabes, está esta ruina del Teatro Romano. Todas las reliquias romanas en Andalucía y en el sur de España, o más bien en la costa mediterránea de España, son importantísimas y nunca se les ha dado el valor que merecen. Últimamente sí se empieza a valorar, se las empieza a cuidar. Lo que se puede restaurar lo van restaurando, aunque algunas, como pueden ver, este teatro están ya sumamente deterioradas. Y ya un intento de restauración casi sería un intento de falsificación. Esta es la vista de Málaga. De Ronda nos vamos hasta Málaga, que es otra de las ciudades andaluzas, que fue también capital de uno de los reinos tarifas de la última etapa de la dominación árabe en España. Aquí tenemos la bahía de Málaga y este es el Teatro Romano de Málaga. Acá, en la parte de atrás, esto es la ruina de la Alcazaba. La Alcazaba era la residencia o el palacio de los reyes musulmanes. Y esta es una de las calles céntricas del centro histórico de Málaga. Últimamente ha adquirido un boom Málaga. Se ha convertido en una ciudad sumamente vital, con mucha actividad cultural. Esta es una vista de las procesiones de Semana Santa que también se llevan a cabo en Málaga, como en Sevilla, como en muchas ciudades andaluzas, una de las playas de Málaga. Y bueno, aquí está el Centro Pompidou de Málaga. En Málaga dicen que ellos son la vanguardia en lo que es arte moderno. Creo que es mucho decir. Tenemos en Madrid simplemente museos muy importantes de arte moderno. Y bueno, el Centro Pompidou o el Museo Guggenheim en Bilbao, pues son también museos importantísimos. El de Valencia, por ejemplo, son muy importantes centros de exhibición de arte moderno en la que España ha sido uno de los países precursores más importantes de todos los movimientos de arte moderno. Esta es la Catedral de Málaga. Allí tenemos otra vista de la Alcazaba con los bastiones, las torres y sus almenas. Y este es el patio de los surtidores en la Alcazaba de Málaga. Aquí podemos ver la estructura ya sin el estuco, es decir, sin el yeso, y se nota que fue construida en ladrillo
pero con los arcos, el clásico arco musulmán. Y por supuesto la fuente. Los musulmanes, sobre todo en España, amaban las fuentes y los jardines. Y esta es la Rambla en la ciudad de Almería. Almería es otra de estas ciudades que datan de la época árabe en la Costa del Sol. Aquí tenemos la vista de Almería, es un puerto también. No tiene la importancia de Málaga, ni mucho menos de Valencia, y también tiene su palacio árabe, es decir, su alcazaba. Aquí estamos frente al Teatro de Lope de Vega en la ciudad de Almería. Y esta es parte de la catedral en Almería. Y esta es el cabo de la Gata. Es la punta, aquí termina lo que es la Costa del Sol y ya hacia adelante continúa lo que es la Costa del Azar, que es toda la costa de Valencia. Y bueno, creo que es evidente dónde estamos ahora. Estamos en la ciudad de Granada. Este es quizá como monumento, el monumento más visitado, si no en España, por lo menos en Andalucía, que es la Alhambra. Este Palacio de los Nazaríes, que fue la última de las dinastías musulmanas que gobernaron España ya hacia finales del siglo XV. De hecho, su reino concluyó en el año de 1492, el mismo año en que Cristóbal Colón llegó a América. Acá al fondo tenemos la Sierra Nevada y en los meses de invierno, en efecto, se ven todos los picos de la Sierra Nevada cubiertos de nieve. Este es un monumento extraordinario, fuera de serie. Si tuviéramos, al menos es una opinión personal, si tuviéramos que escoger un monumento en Andalucía, pese a que Andalucía no es la Alhambra, pero si tuviéramos que escoger un monumento, en mi caso particular, escogería la Alhambra. Y se los digo porque hace tiempo encontré un esquema de itinerario que decía las 7 maravillas de España. Y de Andalucía únicamente visitaban la Alhambra. Sí hacían visita en Granada, obviamente, pero iban a Granada con el fin de visitar la Alhambra. Y ya de pasada visitaban lo demás y escogían otros sitios como por ejemplo Santiago de Compostela, etcétera. Pero de Andalucía únicamente era la Alhambra. Este palacio es una muestra de lo más refinado del arte musulmán. Cuando en el resto de España se construían estupendos castillos, todavía con esa resiedumbre medieval, bellísimos, llenos de esta marcialidad guerrera, casi tenían en sus muros y en sus portones un ceño dibujado. Bueno, en ese tiempo los árabes ya
habían llegado a una sofisticación de un pueblo altamente refinado, y no nada más era en su arquitectura, sino en su fascinación por la poesía, por la comida. Vamos, los árabes en España se fueron refinando y fueron una civilización que alcanzó un nivel de, de avance en todo el mundo, que llegaron a convertir lo que es la España árabe, lo que era el andaluz, en uno de los centros de cultura y de conocimiento más importantes del mundo de aquella época. Había dos polos importantísimos en la difusión de la cultura y del arte y de la sensibilidad del pueblo árabe. Uno era Bagdad y el otro era Córdoba. Y el andaluz, después de Córdoba, en el andaluz surgió la Alhambra como el último, ¿qué les puedo decir? El último grito, el último lamento del pueblo árabe, que ya se había refinado en esta tierra que ellos amaron, quizá más que ninguna otra de las tierras que ellos hayan conquistado, que fue Andalucía. Esta es una vista de lo que es el casco viejo de la ciudad de Granada. Y regresamos a la Alhambra. Aquí estamos en el patio de los Arrayanes. Y este es el patio de los Leones. Vean nada más este tipo de decoración, estos mocárabes, que así se llaman, estas como estalactitas, que son puramente decorativas. Todos estos elementos, el patio, las columnas delgadas, muy finas. Como les decía, cuando vemos esta sofisticación, esta delicadeza en su decoración y la comparamos con lo que se hacía en el norte de España, pues estamos frente a un avance en cuestión de refinamiento estético que no se puede comparar con el arte todavía medieval que prevalecía en el norte de España o en el resto de Europa. Y bien, estos salones con estas bóvedas llenas con los mocárabes o mucarnas, como también se les llama, a estas estalactitas que están talladas en estuco, están realizadas en estuco, igual que los motivos decorativos. Imagínense la vida en estos palacios. Porque este refleja todo lo que era la sensibilidad del pueblo árabe. Esto y algo que pues no lo palpamos a través de los ojos y no nos llega con un golpe de vista, como es el caso de toda la poesía árabe. En el andaluz
se difundió y la poesía se convirtió, como en todos los países árabes, en uno de los elementos de comunicación estética más queridos, más amados por el pueblo, sobre todo por el pueblo y sus gobernantes. Hay muchos poemas y poetas del andaluz, desde poetas místicos, poetas que alaban, que ponderan el amor sensual, los efectos del vino, y estos son los jardines del Generalife, parte de uno de estos jardines, todo dentro del recinto de la Alhambra. Aquí tenemos la Catedral de Granada, y es una vista del Albaicín. El Albaicín es todo un barrio, cuando se recorre a pie, es un verdadero laberinto de callecitas. Hace muchos años era pues hasta peligroso meterse ahí, porque era un escondrijo, así decían, de maleantes. Yo nunca tuve ningún caso, ni personalmente, ni con mis viajeros, y nos metíamos por los callejones del Albaicín, porque es sumamente pintoresco, tanto por las tienditas, por ver la vida de los gitanos, tanto el Albaicín como el Sacromonte. En muchos de ellos todavía hay tablados flamencos que no son de los grandes tablados flamencos. Lo mejor para ver flamenco, definitivamente, bueno, en Granada se puede ver, en Córdoba, más aún en Sevilla o en Madrid. Digamos, ahí están los grandes bailarines, los que ya están consagrados, ¿no? Que ya tienen una reputación internacional. Sin embargo, en el Albaicín y en el Sacromonte hay muchos pequeños tablados que sí, vamos a reconocerlo, son trampas para turistas, pero son muy pintorescos y vale la pena explorar todo este barrio y ver las artesanías y ver el colorido de estas callecitas de la vieja Granada. Aquí tenemos una de ellas. En la actualidad todo esto ha sido remozado, las calles están limpias, restauradas. Entonces es una delicia recorrerlas. Hay gente, hay turistas de los que, de mi época, ¿verdad? Que se quejan porque dicen que ya lo han dejado demasiado maquillado, demasiado limpio, como les he comentado de otros lugares. Afortunadamente, las autoridades de estas ciudades no han aceptado que el abandono sea parte de lo pintoresco. Y esta es la característica del Albaicín, todo es blanco y también parte del Sacromonte. Esto es el Sacromonte, que es otro barrio gitano. También ahí viven, ahí todavía están las cuevas en las que pues viven o vivían los gitanos. Y esta es una cueva donde hay un tablado, esto es de día, en la noche esto se adapta para hacer un tablado flamenco, que es parte de ver Granada.
Cerca de Granada hay dos ciudades, una es Baeza y la otra es Úbeda. Aquí estamos frente en la Plaza de los Leones en Baeza. Tanto Baeza como Úbeda son dos gemas que tienen un sabor totalmente medieval y están muy limpias, muy bien cuidadas. Quizás sean los pueblos que son ciudades, ¿no? Pero las partes antiguas de la ciudad todavía tiene ese sabor de pueblo y de pueblo medieval muy bien conservado. Y les decía, quizás sean los pueblos medievales más bien conservados y que tienen mayor poder de evocación de aquella época de toda Andalucía. En España hay muchos, en la parte de Cataluña, en Aragón, pero en Andalucía yo diría que tanto Baeza como Úbeda, que está muy cerca, y ambas cerca de Granada, y se pueden visitar en un día las dos, tanto Baeza como Úbeda. Yo no recomendaría quedarse una noche en Úbeda, no que no valga la pena, por supuesto vale la pena si tuviéramos todo el tiempo, porque solo así, ¿verdad? Pernoctando puede uno salir a estas calles de noche. Haciendo un paréntesis, hoy comentábamos con un colega que estamos preparando unos viajes interesantísimos a todo lo que es la ruta del Quijote y otros viajes que ya les haremos saber, pero estamos ya preparándonos para cuando el coronavirus haya decidido irse o calmar su virulencia. Estábamos hablando de estas ciudades como Toledo, que es una maravilla, y que pernoctar en ellas y ver las calles iluminadas de noche, se adquiere otra dimensión de las ciudades. Y es el caso también de Úbeda y de Baeza. Este es Baeza. Vean nada más qué maravilla de... este se llama el Palacio de Jabalquín. Todos estos elementos en la tarde, cuando la luz del sol golpea de lado y todas estas sombras se prolongan sobre el muro, adquiere una dinámica visual preciosa. Otro de los elementos de este palacio son estos capiteles. Nada más vean qué maravilla de capitel. Es único en España. Y este es el interior del palacio. Este es el patio del Palacio de Jabalquinto. Creo que ya estoy. Ya me escuchan, ¿verdad? Sí, señor Raúl, ya se escucha. Sí, Adelante. gracias. Bueno, esta es la ciudad de Baeza,
una de las callecitas, lo que les decía, tiene ese embrujo medieval, pero ya limpio, ¿no? Esto durante mucho tiempo estuvo muy abandonado. Y esta es la vista de Úbeda. Úbeda alega ser la ciudad más antigua de Europa. De aquí tienen la iglesia de El Salvador en Úbeda. Les repito, tanto Úbeda como Baeza están muy cerca de Granada y en un día se pueden visitar las dos ciudades. Esta es una de las callecitas de Úbeda, los balcones. Y aquí estamos ya en la ciudad de Córdoba. Este es un grabado del siglo XIX. Se ve aquí la catedral y la mezquita de Córdoba y el puente romano sobre el río Guadalquivir, el río andaluz por excelencia. Aquí estamos en una de las calles de Córdoba. Aquí al fondo se ve la torre de la catedral. Y este es en el interior de la catedral, que originalmente fue la mezquita de Córdoba, que es uno de los arcadas más grandes de todo el mundo musulmán. Esto fue construido en la época de los Umeyas, los Umayyads, que fue la primera dinastía musulmana y que fueron los que llegaron hasta España desde Damasco. Damasco era el origen de los Umayyads y fueron conquistando poco a poco, se fueron desplazando por el norte de África hasta llegar a la punta de Marruecos, donde cruzaron el estrecho de Gibraltar y llegaron a El Andaluz. Y finalmente en Córdoba construyeron su ciudad, que no la construyeron, de hecho, en una ciudad ya antigua, que data del tiempo de los romanos, e incluso un poco más atrás ya hay reliquias de la presencia humana en Córdoba. Y fue ahí donde establecieron los musulmanes su primer califato, el famoso califato de Córdoba. Y aquí pueden ver la catedral con las murallas de lo que es la mezquita, la inmensa mezquita de Córdoba. Bueno, de los ciudadanos de Córdoba, uno muy célebre, muy importante, es Séneca. Séneca fue uno de los más ilustres cordobeses. Otro fue Moisés Maimónides, uno de los grandes filósofos judíos de la Edad Media, importantísimo estudiante de Aristóteles, que se considera todavía uno de los grandes filósofos medievales.
y otro de ellos es Averroes, cordobés también, filósofo, médico, matemático, de estos polígrafos musulmanes que dio la Edad Media y que son representantes inmortales de lo que fue la cultura islámica. Como les he comentado en otras ocasiones, gracias a los árabes y el sistema decimal, la ciencia pudo tener sus progresos posteriores, porque la forma de numerar que existía antes de que los árabes adoptaran la numeración decimal de la India y la distribuyeran hacia Occidente, las que se utilizaban era la forma de numeración romana, en algunas partes griega, que eran sumamente estorbosas y torpes, no tenían la flexibilidad del sistema decimal y no permitían el desarrollo libre y ágil de las matemáticas. Este es en Córdoba, este es el Cristo de los Faroles, o la Plaza del Cristo de los Faroles. Vean qué maravilla, el puente romano y al fondo la Catedral de Córdoba. Sobre todo el recinto de la Mezquita de Córdoba. Y el río es el Guadalquivir. Y aquí estamos en el barrio de la Judería. El barrio de la Judería es el antiguo barrio judío de Córdoba, que es uno de los sitios más bellos de toda la ciudad. Personalmente es mi barrio favorito. Aquí yo me puedo pasar un día completo callejoneando, viendo estas callecitas llenas de plantas, a veces todas llenas de flores, con este amor por las plantas, que es una tradición tan árabe. Vean esto, al fondo la torre de la catedral, estos balcones llenos de flores y las paredes también con macetas con flores, es típicamente del barrio de la Judería en la ciudad de Córdoba. A esta le llaman la casa de Averroes, el gran filósofo árabe. Y aquí estamos ya en Sevilla. Este es parte del Parque de María Luisa. Sevilla es indiscutiblemente la gran ciudad de Andalucía. 3 veces milenaria. Una ciudad que su antigüedad se remonta a 1000 antes de Cristo. Este es parte de las reliquias fenicias que se han encontrado en Sevilla, ya que Sevilla fue también una fundación, aquí hubo yacimientos fenicios de navegantes que remontaban el Guadalquivir y llegaban hasta Sevilla. Vean aquí las reminiscencias. Esto es parte en el Alcázar de Sevilla. Toda la decoración árabe. Y aquí tenemos una vista de Sevilla como era en la época de las grandes navegaciones. Esto es en el siglo XVI.
Acá al fondo se puede ver la Giralda, la torre el campanario de la catedral. Aquí está la catedral. Y aquí está todo lo que es el tráfico, el movimiento en torno a la contratación de marineros, aventureros, que pues no tenían nada que perder y estaban aquí para ser contratados en las carabelas que partían hacia ultramar, hacia otras partes del mundo, especialmente hacia América, porque América era la tierra de provisión, era donde se iban a ser ricos. Muchos se hicieron inmensamente ricos. Y aquí estamos frente a lo que es el actual ayuntamiento de la ciudad de Sevilla. Este es la rectoría de la Universidad de Sevilla. Y esta es otra vista. No miento, esta es la casa de contratación, la famosa casa de contratación y archivos de Indias. Cuando alguien quiere averiguar datos sobre las navegaciones, se encuentra ampliamente descrito en los archivos de Indias, de los barcos, los marineros que se contrataban. Es ahí donde está toda la memoria de estas expediciones o de estas navegaciones y quiénes serán los marineros. Y ese es el puente de Triana sobre el río Guadalquivir. Y aquí tenemos la Catedral de Sevilla, enorme catedral gótica. Es la iglesia, la tercera iglesia más grande del mundo cristiano. Después de San Pedro en Roma, de San Pablo en Londres, está la Catedral de Sevilla. Durante un tiempo, la Catedral de Sevilla fue la más grande hasta que llegó San Pedro, porque la de Sevilla es un poco más antigua que la de San Pedro. Y después vino ya en el siglo XVII la de Saint Paul en Londres, que es una catedral anglicana. Y esta es la Torre de la Giralda. Y esta escultura que está coronando la Torre de la Giralda se le llama el Giraldillo, que es una estatua, una escultura simbolizando la fe. La Giralda está hecha no es exactamente una réplica, pero es está inspirada en la Torre de la Kutubia en Marrakech. Aquí tienen el giraldillo, que es la fe. La escultura simboliza la fe, pero todo el mundo la conoce como el giraldillo. Y este es el interior de la Catedral de Sevilla. Es inmensa esta catedral. Otra de las grandes catedrales españolas es la de Toledo. Y la historia de cada una de estas catedrales y todos los rincones y capillas que tienen es parte de la historia de España. Y aquí estamos, esta es la bóveda del palacio, este es del Palacio de la Asamblea
Y este es parte del Alcázar en Sevilla, ya muy adornado, ya es otra construcción del estilo nazarí, este estilo ya muy sofisticado del mundo árabe. Y aquí tienen, esta es la casa de contratación. Les había dicho antes de la casa de contratación, la otra es Archivo de Indias. Esta es la antigua casa de contratación. Y aquí tienen la Plaza de España en Sevilla, que es de las plazas de España que hay en España, a mi gusto, es la más impresionante. Vean, esta es la parte de atrás de la plaza, y aquí la tenemos de frente. Es monumental esta plaza. A mi gusto es la plaza más bella de España. Y a esto le llaman los hongos o las setas, que es una construcción de un complejo de estaciones. El diseño es de un alemán totalmente contemporáneo. Es uno de los patios de los palacios sevillanos. Y esta es un altar barroco. ¿Qué les puedo decir? En México tenemos altares barrocos que son herederos o son muy similares a estos altares barrocos que nos encontramos en Andalucía. Esta es la glorieta de Gustavo Adolfo Bécquer en el Parque de María Luisa. Gustavo Adolfo Bécquer es otro de los andaluces ilustres. Yo tenía la intención de mostrarles hoy un panorama, dar un paseo por la historia cultural de Andalucía, simplemente para mostrarles todo este legado impresionante del talento andaluz y de lo que ha dado Andalucía a España. Esto lo dejamos para el martes próximo, pues es importantísimo ver todo esto, los grandes andaluces de la historia. Aquí tienen el gran poder, que es el Cristo desfilando durante las ceremonias de Semana Santa. Y con esto damos final a este recorrido por Andalucía. Les agradezco su compañía y nos vemos el próximo martes, en que vamos a continuar hablando del talento andaluz, para seguir más adelante con todo lo que son las provincias del sur de España, es decir, todo lo que es la región de Aragón y de la región de Valencia, y por último la región de Cataluña. Muchas gracias.